vuelta nos acompaña en el estudio de Habla el Pueblo el candidato a la presidencia de la República por el Partido Orden, Antero Flores Arauz, y nos acompañan también dos panelistas de este programa, Carlos Hugo Santander y Alberto Vallac. Hemos presentado hace unos instantes a Ricardo Belmont expresando su apoyo, su respaldo y su compromiso con el proyecto político de Orden, que en este proceso electoral, para decir verdad, es tan irregular, tan particular. Se renueva cada día, salen unos actores, entran otros. Me gustaría, en primer lugar, plantearle a nuestros panelistas que, junto con nuestro invitado de esta noche, expresen sus puntos de vista respecto de lo que ha ocurrido en vivo en este set de televisión hace unos instantes. Muchas gracias, Luis Alfonso, por la invitación. Yo creo que es muy importante en un contexto en el cual la democracia tiende cada vez más a tener un déficit significativo en términos de calidad. Entonces yo creo que iniciativas de esta naturaleza solamente son componentes que tienen un valor agregado muy importante para la construcción justamente y el fortalecimiento de la democracia. Iniciativas de esta naturaleza, justamente a partir de las propuestas que ustedes están articulando, no dejan de ser válidas, principalmente porque es una necesidad, ¿no?, de la sociedad, de la opinión pública. Entonces yo creo que la viabilidad en ese sentido, o sea, torna una iniciativa sin duda feliz, ¿no?, en estas circunstancias, ¿no?, de incerteza. Muy bien, en el caso de Alberto Vallac, ¿qué piensas, Alberto, respecto de esto que han anunciado Antero y Ricardo esta noche aquí en Habla el Pueblo, y que cambia también el panorama electoral porque, repito, han salido algunos candidatos por infringir la ley? El caso de Keiko Fujimori está por resolverse y la reaparición o el reingreso de Ricardo, ahora participando activamente junto a Antero, también cambia el escenario político. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, gracias, Luis Alfonso. Para mí es un placer compartir mesa con el doctor Antero Flores Arauz, un jurista de primera, candidato presidencial, exministro, exparlamentario, un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra. Lo reencuentro al doctor después de mucho tiempo y la verdad un gran placer. Y articular estas experiencias políticas en un escenario tan complicado como el actual es absolutamente fundamental. Apoyar a un hombre íntegro como Antero Flores Arauz, con una propuesta política, con un discurso programático, con un partido construido con mucho esfuerzo, porque a nosotros nos consta, 7 años demoró la edificación del partido Orden, y ahora en esta especie de conjunción política con Ricardo Belmont, pensamos que puede ser muy beneficioso para la democracia peruana en este momento tan álgido y tan complicado. A ver, ahora con nuestro invitado Antero, el reto que está al frente es un reto interesante, importante, pero es incierto lo que va a ocurrir con el proceso electoral porque hay quienes dicen que es tan irregular que es fraudulento y dentro de estas acusaciones tú sigues en carrera y ahora, digamos, reforzando tu equipo. ¿Cuál es tu mirada y tu visión? Que tenemos que hacer lo indecible para salvar este proceso. Sería realmente terrible que llegue el 28 de julio y no haya el recambio. No podemos quedar en el limbo. Es indispensable ir corrigiendo en las pocas semanas que quedan todas las dificultades y todos los problemas que han existido. Y ser bien claros, esto tiene responsables. Y uno de los responsables es el Congreso. Ha sido una vergüenza cómo, dentro de lo que ya se estaba en el proceso electoral, que te salga una ley modificatoria. Mira, y encima es observada por el Ejecutivo el último día. Esto se aprueba en octubre, regresa al Congreso, se demoran, y cuando se firma la autógrafa, 23 de diciembre, recién se publica en El Peruano por el Ejecutivo, el 13 de enero. Es lo más irresponsable que hay y que tiene además disposiciones legales absurdas. Por ejemplo, no fija una fecha límite preclusiva para lo que podríamos hacer las exclusiones del proceso por estas dádivas. O sea que en teoría podrías excluir hasta el día anterior
Sí, es una locura. Es una locura. Pero tu simplemente posición es... por exceso de reglamentarismo del Jurado Nacional, no creo en mala fe en ningún modo, pero exceso de reglamentarismo y torpeza parlamentaria. Que esto no hubiera sucedido si tuviéramos en un parlamento 2 cámaras. Claro, yo les voy a pedir, y voy a pedir a producción, nosotros más temprano emitimos un reportaje sobre el caso que está por resolver el Jurado Nacional de Elecciones a raíz de toda esta situación en donde la gente en las calles reclama que la ley es la ley y todos, hubo consenso, o hubo un grupo mayoritario que pidió que la ley se aplicase al caso de Guzmán y al caso del señor Acuña. Y hoy los gritos en las calles son: la ley no solo es la ley, sino que la ley es igual para todos. Me gustaría poder mostrar... Mira, si me permites agregar, hoy día en la declaración que hemos firmado los representantes de las agrupaciones políticas en el pacto electoral, el pacto ético electoral, el proyecto consideraba que el jurado resolvía con criterio de conciencia. Pero eso era una expresión diminuta respecto a lo que decía la Constitución, e incorporamos que es de acuerdo al criterio de conciencia y con arreglo a ley. Acá no es cuestión de que si yo creo y mi conciencia dice, pero es contrario a la ley. No, la ley prima. Nos guste o no nos guste, tiene que ser cumplida y tiene que ser igualitaria. Bueno, y en ese tema del respeto al Estado de Derecho, tú has sido, a lo largo de tu vida, pero en este proceso electoral, uno de los que explicó ante el propio jurado la situación jurídica en el caso del señor Acuña. Así es que... No. Perdón, en el caso del señor Guzmán. Así ¿no? es. En el caso del señor Guzmán, porque había pues que tener una visión de lo que debía primar en materia jurídica. Pese a mi discrepancia con la normatividad y el exceso de reglamentarismo en que el propio jurado ha quedado envuelto en su telaraña. Pese a no estar de acuerdo, pero lo principal es el cumplimiento de la ley. Si no, no hay Estado de Derecho. Bueno, yo quiero explicar a los televidentes que lo que ustedes no ven en otros canales de televisión, pero que solamente se ve en las redes sociales, se ve en el Canal 11. Nosotros tenemos un informe hecho sobre la base de una investigación de Útero.pe que permite armar el rompecabezas del caso de la señora Keiko Fujimori. Vamos a propalarlo nuevamente para que ustedes comprendan cuál es la situación jurídica de esa candidatura. Adelante. Tras evidenciarse la entrega de dádivas, el Jurado Electoral Especial abre proceso de exclusión contra la hija del sentenciado, Alberto Fujimori. Pruebas irrefutables. Gracias a la cronología de los hechos realizado por el portal Útero.pe, podemos tener claro cómo se desarrollaron los eventos que podrían terminar con la exclusión de la ex primera dama del fujimontesinismo. 14 de febrero del 2016, la candidata Fujimori aparece en estas imágenes, en la que se está haciendo proselitismo político y se entregan sobres con dinero a los ganadores de un concurso organizado por el colectivo Factor K. Hay que recordar que la actual ley electoral prohíbe este tipo de regalos, ya que castiga al candidato con la exclusión y con una multa al partido de 10 UITs. En ese momento, para la autoridad electoral, esta imagen no era prueba suficiente de la infracción. Mientras que las multitudes en las plazas comienzan a exigir que la ley sea aplicada con criterio de igualdad para todos, ya que el candidato Acuña había sido excluido por la misma razón. El candidato por ese partido a la primera vicepresidencia, José Klimper, defendía a su candidata con estas explicaciones. Ella nunca tocó los sobres y además la Virgen la protegió. Sin embargo, de acuerdo a esas mismas declaraciones, aceptó 2 cosas importantes. Primero, que los sobres sí tenían dinero. Y segundo, que la candidata estuvo presente a la hora de su entrega. 2 hechos más que importantes, ya que evidencian que violó el artículo 42 de la ley electoral. En su defensa, Klimper
dice que el dinero entregado por Factor K no eran fondos de su partido, sino una donación de un generoso empresario. Lo que no dijo es que ese personaje llamado Alberto Campujo Herbias es militante fujimorista y que los sobres fueron entregados por el mismísimo secretario general de Fuerza Popular del Callao, Marcos Pichilingue Gómez. Y para cerrar el círculo, queda claro que el colectivo Factor K sí es parte de la campaña de Keiko Fujimori, por los colores que usa y por su presencia en todas las actividades de esa candidata. Pese a que Ana Karen Aguilar, su coordinadora, niega ser parte del partido fujimontesinista, Milton Miranda, fundador de ese colectivo, es parte de la lista de candidatos al Congreso por ese partido en la región La Libertad. Pocas horas antes del cierre de esta edición, el jurado electoral especial ha decidido abrir proceso de exclusión a esta candidata en unas elecciones que cada vez están más deslucidas. Bien, eso es un informe cuya investigación ha estado a cargo de Útero.p y la edición a cargo de Canal 11 en búsqueda de que la gente esté informada. Una reflexión y una pregunta, Antero. ¿El jurado debe resolver esto sobre la base del derecho y la ley o sobre la base de lo que dicen las encuestas? Lo que dice la Constitución, con criterio de conciencia, pero con arreglo a ley. No pueden obviar la ley y las encuestas no tienen que ver en esto. ¿Cómo te puedo decir? No deben meter las manos en este plato porque no tienen nada que ver. Entonces, los magistrados deben resolver únicamente llevados por lo que está en el expediente y no por lo que dicen las encuestas y que transmiten algunos medios de presión. Y menos, digamos, en función de lo que le dice Kuczynski, que dice que no la saquen de la carrera, sí, porque ha llamado la atención, ¿no? No sé, salvo pues que estén aliados. Todo puede ser. Ya a los 74 años nada me sorprende. Carlos Hugo, ¿cuál es tu reflexión en torno al informe que acabamos de propalar? Bueno, coloca al fujimorismo en una situación de desafío. Hemos escuchado durante el proceso electoral de que el fujimorismo se habría renovado. Entonces, si se ha renovado, eso implica de que reconocería pues prácticamente a la democracia como el pilar central, ¿cierto? Del Estado de Derecho, de la Constitución, del régimen, ¿no? Entonces, una decisión de esta naturaleza, yo sí creo, yo confío en el Jurado Nacional de Elecciones, este proceso va a ser salvado, sin duda, porque el Jurado Nacional de Elecciones va a tomar una decisión apegada a la ley, con arreglo a la ley. Existen indicios muy claros, la señora Fujimori será excluida del proceso y la aceptación del fujimorismo a esta decisión será el mejor desafío en el sentido de que acate y acepte la ley, porque justamente tendremos que creer de que el fujimorismo también apuesta por la democracia. Yo creo que en ese sentido no veo una situación de trastorno significativo, sino simplemente, bueno, la exclusión de una candidata y el reordenamiento, ¿no?, del proceso electoral. En el caso de Alberto Valla, ¿cuál es su posición? Sí, Luis Alfonso, concuerdo absoluta y plenamente con lo manifestado por el doctor Flores Arauz. El artículo 42 de la ley 30414 manifiesta clarísimamente que las organizaciones políticas en el marco de un proceso electoral, en una campaña como la que estamos participando, están prohibidas de efectuar la entrega de promesas, ofrecimientos, dinero, regalos, dádivas u otros obsequios, ¿sí?, de naturaleza económica, que ahora pretendan llamarle premios y con el argumento del señor Klimper, primer candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, diciendo que no son premios, o mejor dicho, no, la Virgen se nos apareció y que la señora Keiko no ha tocado los sobres, pues son argumentos ridículos que no tienen ningún fundamento jurídico. Más aún, Alberto, hay un aforismo muy antiguo: a confesión de parte, relevo de prueba. Así es. Entonces, ¿qué contenía esos sobres? ¿Papel higiénico? No. ¿Serpentina? ¿Pica pica? No, billetes. Ahora, el gran problema en el que se ha metido, ¿no?, esta vez se asemeja mucho a lo que hizo
el señor Treyes en la campaña anterior, cuando dijo que ellos habían matado menos, este señor ha dicho que la Virgen la protegió porque no tocó el sobre con la plata. Al haber confesado que en ese sobre había plata y que el evento era un evento proselitista, digamos, difícilmente el jurado va a poder, digamos, resolver sin arreglo o sin apego a derecho. Jorge Treyes ha pasado a ser niño de pecho comparado con lo que hemos visto ahora. Ahora, yo les pido cambiar por un instante de tema y hablar un poco de la campaña. Yo tengo aquí el periódico de hoy de La Nación, podemos poncharlo, me gustaría mostrarlo. Hay un candidato que está viajando en jet privado, ¿no? Un candidato que además está gozando en las últimas semanas de una promoción tremenda en algunos periódicos, pero que está un poco distante del pueblo. Hay una broma que circula por ahí que dicen, a raíz del incidente del sombrero, que no aceptó el sombrero porque a él no le gusta el sombrero, sino le gusta la corona, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este otro señor que hoy se ve pues que no viaja en turista, sino en jet? Mira, no solamente eso. Tengo que irme a Chimbote. Pregunté qué líneas de las chicas iban a Chimbote. Ninguna. Me voy a ir en Omnibus. Esa es la diferencia. Claro. Bueno, ¿qué piensan ustedes de las campañas multimillonarias? Hemos visto la campaña de Guzmán, hemos visto la campaña de Acuña, vemos ahora que parece que los financistas de estos, ¿no?, ahora se han ido a apostar por otro caballo. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, en las campañas electorales y principalmente cuando hay instituciones que aún todavía tienen una cierta vulnerabilidad en cuanto a la fiscalización de recursos, uno puede ver realmente, ¿no?, que hay candidatos que son financiados y que realmente uno no consigue rastrear, ¿no?, los recursos. Ahora yo creo que la transparencia sería tal vez un elemento esencial para los candidatos que justamente disputan elecciones para que se evite algún tipo de especulación. Yo creo que lo que tendría que hacer el señor Barnechea es esclarecer inmediatamente ese tema, así como todos los candidatos, mostrar de dónde salen los recursos. Así, por ejemplo, en el caso de la señora Keiko Fujimori, también había una serie de sospechas y especulaciones. Yo creo que es una cuestión esencial para que la opinión pública tome una decisión el 10 de abril. Alberto, sí. tu opinión. Sí, Alfredo Barnechea, a pesar de todas estas cosas que estamos apreciando, ha logrado reverdecer los viejos y antiguos laureles de un partido llamado Acción Popular. Pero últimamente han habido situaciones, gestos, Luis Alfonso, que hemos podido apreciarlos en YouTube, doctor, los cuales están desnudando las características y la naturaleza de este candidato. El rechazo del sombrero a un poblador en una manifestación y últimamente también el rechazo a que una pobladora le estaba poniendo, creo que un poncho, una chompa, algo así, de una manera muy poco política, está demostrando cómo es en realidad este candidato Barnechea. Ahora, yo me gustaría no hablar tanto de Barnechea como aprovechar más bien estos minutos con Antero para preguntarle si un poco lo que hizo Ricardo Belmont con obras fue una cosa al revés. Fueron los ciudadanos, la gente en sus casas que ponían sus afiches. O sea, fue una campaña al revés, no era una campaña millonaria, sino una campaña de la gente humilde, era una campaña, digamos, de los cerros hacia la capital o hacia la ciudad. En eso también coincidimos, porque también lo estamos haciendo así, porque nuestra tarea es a favor de la gente que menos tiene, de la gente que hay que elevarle su nivel de vida, de la gente a la que hay que darle el agua, a la gente que hay que darle las facilidades, no tiene desagüe. Pobres ancianas que a veces tienen que subir con baldes y pasar 200 o 300 metros yendo en escaleras hasta donde están sus humildes viviendas. Oye, eso parte el alma. Ahora, el país también, para hacer honor a la verdad, tiene una enorme población todavía, digamos, llamémosla pobre o de una clase, digamos, no rica, ¿no? Que es la mayoritaria, y una élite todavía, ¿no?, que controla medios, que tiene mucho poder económico y político. ¿Qué hay con eso? Con una elección en donde se ponen a veces al frente estos dos grupos humanos. Yo creo que hay un problema, justamente cuando estaba haciendo referencia al inicio, de que la democracia se encuentra con un serio déficit en términos de calidad. Y lamentablemente no es porque los ciudadanos no estén interesados en
hacer florecer la democracia o la sociedad civil no esté interesada en participar, sino porque existen justamente grupos que tienen una vocación autoritaria, que en vez de realmente comprometerse con la democracia, lo que hacen es vulnerar, ¿no es cierto?, las instituciones justamente en función de intereses específicos. Entonces yo creo que lo que hace justamente es llevarnos a una situación bastante peligrosa, ¿no? Cualquier aventurero, ya hemos visto, podría hacerse pues prácticamente del poder y nuevamente volver a los trastornos y situación dramática que hemos vivido en los años 90, ¿no? Alberto Bayac, palabras finales porque tenemos que hacer una pausa un instante. Sí, saludo esta nueva asociación del doctor Antero Flores Arauz con Ricardo Belmont. Pienso que es una plataforma a construir en el futuro, no solamente para esta elección, y los mejores éxitos en la futura campaña electoral. Mil gracias. Muy bien, Carlos Hugo. Sí, solamente la democracia tiende a agradecer iniciativas de esta naturaleza porque es así que se hace la democracia. Es dándole un valor agregado a la política porque sin duda la honestidad, la transparencia y el esfuerzo de personajes tan importantes, ¿no?, en nuestra república es que realmente se puede construir un futuro diferente, ¿no? Muy bien. Con Antero nos vamos a quedar un rato más aquí en el programa. Vamos a hacer una pausa en esta edición especial de Habla el Pueblo y regresamos con Antero, con Harold Alba y con Ricardo Belmont, que está todavía aquí en el Canal 11 y nos va a acompañar en la parte final del programa. Pausa y volvemos. Lucha con firmeza.